Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este viernes, día 15 de noviembre de 2024. Hoy el acontecimiento informativo más esperado, más interesante y más, yo creo que resaltable, es la comparecencia de Carlos Mazón, del presidente de la Comunidad Autónoma, ante el Parlamento Valenciano. Es la primera vez que un responsable de lo que ocurrió en la Dana, vamos, un responsable que estaba al frente de un aparato administrativo durante la Dana, da la cara. Digo porque es de las pocas cosas positivas que puedo decir de la comparecencia hoy de Carlos Mazón. Lo único que puedo decir es que por lo menos ha comparecido en sede parlamentaria, algo que todavía no se puede decir ni de Pedro Sánchez ni de Teresa Rivera, por utilizar dos de los nombres que más estamos citando durante las últimas horas. Por lo tanto, el señor Mazón ha comparecido. Bien, y ahí se acaba el bien. A partir de ahí, todo, o casi todo, lo que ha ocurrido, desde mi modesto punto de vista, es decepcionante. Muy decepcionante. Y fíjense que el señor Mazón había empezado, y esto es tal vez lo más grave, diciendo que iba a hacer justo lo contrario de lo que ha hecho. Ha empezado diciendo, vengo aquí a contar la verdad. Y para eso estoy aquí. Para explicar ante los representantes del pueblo valenciano lo que pasó, cómo pasó y por qué pasó. Estoy aquí para contar la verdad tal y como fue, sin adulterarle en lo más mínimo, por ninguna razón, ni personal ni política. Yo cuando he escuchado eso digo, oye, pues esto puede ser interesante. Se abre una expectativa interesante. Un político diciendo la verdad. Es más, acto seguido ha dicho que iba a hacer autocrítica y que no le iba a echar mierda, y le ha utilizado una expresión más fina, al tejado del vecino. Hacemos autocrítica. Hubo cosas que no se hicieron bien, pero no lo hacemos para descargar la responsabilidad sobre otros, ni para alentar linchamientos o construir excusas. Bueno, pues como les decía hace un instante, luego ha hecho exactamente lo contrario. Ni ha contado la verdad, ni ha hecho autocrítica, ni ha dejado de responsabilizar a terceros de lo que ha ocurrido. Por lo tanto, si hubiera que hacer un resumen del resumen, si ustedes me digan, ¿cómo describiría usted lo que ha hecho? Pues yo lo describiría diciendo, ha buscado todas las argumentaciones posibles para dejar claro ante la opinión pública valenciana y de todo el país que él no es culpable de nada de lo que ocurrió. Para empezar, no es culpable de la fiereza de la Dana. Fíjense lo que ha dicho a propósito de la fiereza de la Dana. Estábamos preparados para afrontar precipitaciones de 180 litros por metro cuadrado acumulados en 12 horas, que era la previsión científica de la EMET para el 29 de octubre. La respuesta es sí. Estábamos preparados para que la realidad de aquel fenómeno absolutamente excepcional fuera 5 veces superior a las previsiones meteorológicas. La respuesta es no. Es interesante, no digo que no sea verdad, pero es interesante ver cómo la premisa de la que parte toda su exposición parlamentaria es precisamente, oiga, estamos hablando de algo cuya intensidad ni siquiera habían sido capaces de prever los especialistas. Por lo tanto, en fin, vamos a empezar aquí a adjudicar las responsabilidades en términos proporcionales. No obstante, fíjense, insisto, él ha tenido especial interés en dejar claro que su administración, el gobierno autonómico valenciano, desde el primer minuto estuvo muy atento a lo que podía pasar. No desde el primer minuto del día 29, que también, sino desde 2 días antes. 2 días antes de la catástrofe que sufrimos, había avisos, se difundían recomendaciones y advertencias y se realizaban tareas de seguimiento de la situación en función de la información que se tenía. Por tanto, si alguien quiere llegar a la conclusión de que al gobierno valenciano lo pillaron, como se dice en mi tierra, a la luna de Valencia, pues entonces está equivocado. Porque estaban completamente alerta. Estaban siguiendo minuto a minuto, desde 2 días antes, la evolución de esa Dana. Pero ¿qué ocurre el día 29? Y aquí empieza ya el detalle de hasta qué punto él efectivamente, y vuelvo a pedir perdón por la expresión, lo que pretende es echar mierda en el tejado del vecino. Y habla especialmente mal de 2 instituciones, de la delegación del gobierno en Valencia y de la Confederación Hidrográfica del Júcar. ¿Qué le dice a la delegada del gobierno? Lo que nos dice a todos, hablando de la delegada del gobierno, es que la delegada del gobierno, a primera hora del día 29, a partir de las 9 de la mañana, organiza una reunión en la que no se decide nada, a la que están todos invitados, menos, o casualidad, la Generalitat Valenciana. Quiero recordar que a esas horas
concretamente desde las 9:30 de la mañana, se produce una reunión en la delegación del Gobierno con presencia de responsables de Protección Civil, la Red de Carreteras del Estado, Adif, Renfe, la UME, AEMET y la Confederación Hidrográfica del Júcar. Ningún responsable de emergencias de la Generalitat Valenciana es convocado a esta reunión. Al término de aquella reunión, la delegada del Gobierno aseguró que la alerta roja por lluvias intensas, y cito textualmente, es hasta las 6 de la tarde. También apuntó, y vuelvo a citar textualmente, desde AEMET nos dicen que parece que va hacia el norte, refiriéndose a la Dana. Es muy interesante ver el hincapié con el que ha querido hacer referencia a eso que efectivamente ocurrió. Él no se lo está inventando. Es verdad que la delegada del Gobierno, tal y como refiere el señor Mazón, en un momento determinado dice que la Dana a partir de las 6 de la tarde va a perder fuerza y que además se está desplazando hacia el norte. Eso es correcto. El problema es que también lo dijo Mazón. Mazón también hizo exactamente ese mismo anuncio. El único error a medias que ha reconocido es haber retirado de las redes sociales el vídeo en el que él hacía ese mismo anuncio. Cuando vimos que lo retiraba, mucha gente mal pensada dijo, bueno, este lo ha retirado para que nadie le pueda decir, que nadie se acuerde que el presidente de la Comunidad Valenciana, el día de Autos, dijo que todos tranquilos, que esto a partir de las 6 de la tarde iba a escampar y que la Dana se iba a ir hacia otra zona. Lo que tardamos en decirte, si traes tu factura a Total Energies te regalamos un mes gratis de luz, es lo máximo que deberías escuchar hoy sobre una energética. Que tu vida son otras cosas y seguro que no son escuchar este anuncio. Entra en totalenergies.es y consulta condiciones. Total Energies. Vamos a lo tuyo casi como si fuéramos tú. Borremos ese rastro y así nadie tendrá la posibilidad de recordarlo. Digo que él ha reconocido a medias el error de haber borrado ese vídeo, porque efectivamente dice que es un error, pero luego explica el porqué. Aquello, lo admito, fue un error, puesto que la retirada de ese vídeo con parte de mi intervención, que por lo demás había sido grabada en su integridad y difundida por diversos medios de comunicación, pretendía eliminar una información que, tal y como había evolucionado la situación, podía resultar confusa al haber quedado obsoleta. O sea que lo retiran no para protegerse él mismo, ya lo hemos entendido todos, sino para proteger a los ciudadanos, para que los ciudadanos no puedan llegar a pensar que, en fin, esa previsión todavía está en vigor, porque ya efectivamente había quedado obsoleta. Bueno, les decía, ha intentado cargar, y lo ha hecho, de hecho lo ha hecho, ha cargado, y además con bastante rotundidad dialéctica contra la delegada del Gobierno, lo escuchábamos hace un instante, y también contra la Confederación Hidrográfica del Júcar, sobre todo contra la Confederación. Este testimonio que van ustedes a escuchar es un pelín largo, dura un minuto, pero es que es necesario que ustedes lo oigan íntegro para que vean hasta qué punto él ha hecho un seguimiento de todo lo que hizo mal ese día la Confederación Hidrográfica del Júcar. A las 13:42 horas, la Confederación Hidrográfica comunica que el caudal del Barranco del Pollo presenta una tendencia descendente. A las 15:04, la Confederación notifica que el caudal del Barranco del Pollo ha bajado de 128 a 55 metros cúbicos por segundo. A las 17:13, el aviso que se recibe al mail de emergencias por parte de la Confederación indica que el caudal ya ha bajado incluso a 28,7 metros cúbicos. Este es el último de los 3 correos que informan de que el caudal del Barranco del Pollo está descendiendo. De la situación del Barranco del Pollo, el CECOPI ya no recibirá esa tarde más información por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar hasta las 18:43. Sin embargo, ahora sabemos que a las 18:33, incluso antes, en Paiporta, la Rambla ya se ha desbordado. Bueno, si no me falla la memoria, él no ha citado en ningún momento el nombre propio Teresa Rivera, pero todo el mundo sabe que la jurisdicción política de la Confederación Hidrográfica del Júcar es de Teresa Rivera. Lo digo porque esto va a tener su importancia durante las próximas horas. No tengo que resumirles lo que acabamos de escuchar.
La Confederación estuvo siempre dando la impresión de que la situación estaba amainando, que el caudal del Barranco del Pollo iba decreciendo, no solo aumentando, y que además cuando ya vuelve por la tarde, muy tarde, a poner sobre aviso el riesgo, ya era muy tarde porque ya se había desbordado, o sea que ni se enteró la Confederación a tiempo de que se había, desbordado el Barranco del Pollo. Esto es lo que dice el señor Mazón, para llegar a una conclusión que él quiere vestir como autocrítica, pero en realidad no es autocrítica. ¿Por qué? Porque él lo que está diciendo es, faltó información. La información que recibíamos era muy mala. Y por lo tanto, lo que está dando a entender de manera implícita es, y naturalmente nosotros actuamos mal, porque la información que se nos estaba facilitando era objetivamente mala. Faltó información y coordinación. Es verdad. No se puede negar. Y esa falta de información y coordinación llevó a una respuesta que todos necesitábamos y todos necesitaban que fuera más rápida. Bueno, estoy tratando de seguir el orden cronológico del discurso. Ha sido muy largo, ha sido más de 2 horas y pico, 2 horas y media casi, del señor Mazón. Y entonces llegamos ahora, no lo he querido destacar antes, para mantener ese criterio, digamos, de relato cronológico, ¿no?, del discurso del señor Mazón, a uno de los puntos más surrealistas, si ustedes me permiten la expresión, de su discurso. Una de las críticas que más veces se ha vertido contra él, que se sigue vertiendo, porque después los responsables de la oposición han vuelto a, subrayar ese acontecimiento vergonzoso del señor Mazón. Saben ustedes que cuando la situación el día 29 se estaba complicando mucho, él estaba comiendo, ofreciéndole la televisión pública a una periodista valenciana. Y lo que se le está diciendo, yo creo que con toda la razón del mundo, es cómo es posible que un presidente de una comunidad autónoma que está haciendo frente a una situación trágica, dramática, que él mismo ha calificado de apocalíptica, esté comiendo hasta horas tan tardías y llegue tan tarde al centro, al puente de mando, donde se estaba tratando de coordinar una respuesta a las trágicas consecuencias de la Dana. Bueno, pues él ha tratado de explicarlo. Y lo he hecho así. Mantuve mi agenda plenamente consciente de cómo estaba la situación y sabiendo que la consejera de Justicia e Interior, junto con su equipo, ya se había desplazado a algunas de las zonas afectadas por la crecida del Magro y que se estaba en contacto con la delegación del Gobierno. No obstante, cuando fui advertido de que la situación en la presa de Forata se agravaba, me desplacé al Centro de Coordinación de Emergencias, donde estaba constituido y trabajando el CECOPI. No fue fácil el viaje. El mal tiempo, como es normal en estas situaciones, produjo gran densidad de tráfico y alargó el trayecto hasta que llegué a La Leyana con el CECOPI trabajando a pleno rendimiento y donde no fue necesario que nadie me pusiera al día, ni yo retrasé ni por un segundo las tareas que se estaban llevando a cabo. O sea que le pidió un atasco. La explicación que da el señor Mazón es que se incorpora a las 7 de la tarde a esa reunión porque el tráfico estaba fatal. No ha dicho mucho más, de momento. Digo de momento porque ahora están comiendo y después, dentro de 7 minutos, está previsto que se reanude la sesión y él tiene que darle la dúplica a las réplicas de los portavoces de los partidos de la oposición, que ya han hablado, ahora lo resumiremos. Y a lo mejor vuelve sobre esa idea, pero de momento lo único que ha contado sobre la gran laguna, el gran lunar de su gestión esos días es lo que acaban de escuchar, que llegue tarde porque el atasco estaba complicado y se ha quedado tan ancho el tipo. Naturalmente nadie se lo cree. Y él sabe que nadie se lo cree. Y probablemente él sabe que todas las explicaciones que ha tratado de dar hoy son insuficientes y decepcionantes. Por eso, para tratar de mitigar las críticas que sabía que le iban a caer, ha querido, ponerse la venda antes de recibir la herida. Que nadie se preocupe. No obstante, vamos a tener la oportunidad de saber todo lo que pasó. ¿Cómo? De esta manera. El Grupo Parlamentario Popular presentará una propuesta para la creación de una comisión de investigación que analice en estas Corts, con luz y taquígrafos, cuántas cuestiones se han planteado ya o puedan plantearse hasta su constitución en torno a la respuesta a la peor tragedia de nuestra historia reciente. Y aquí es donde, desde mi punto de vista, nos encontramos. Lo que tardamos en decirte, si traes tu factura a Total Energies te regalamos un mes gratis de luz, es lo máximo que deberías escuchar hoy sobre una energética. Que tu vida son otras cosas y seguro que no son escuchar este anuncio.
Entra en totalenergies.es y consulta condiciones. Total Energies. Vamos a lo tuyo casi como si fuéramos tú. Con una de las mayores contradicciones políticas de la estrategia del señor Mazón. ¿Por qué? Porque en el plano del deber ser, en el plano de la política seria, si un responsable político anuncia que se va a abrir una comisión de investigación, uno tendrá que supeditar su futuro político a los resultados de esa comisión de investigación. ¿No? Si de esa comisión de investigación se dedujera que mi gestión ha sido torpérrima, pues entonces no tendría más remedio que irme. Problema, que el señor Mazón ya nos ha dicho hoy, con toda rotundidad, por si alguien tenía alguna idea equivocada a propósito de su futuro a corto plazo, que él piensa seguir en el cargo. ¿Por qué va a seguir en el cargo? Pues va a seguir en el cargo porque ahora lo que tiene que hacer, naturalmente, es acometer la reconstrucción de la zona dañada, de la Comunidad Valenciana. Y por lo tanto tiene que presidir un consell fuerte, un consell reorganizado. Mi responsabilidad como presidente de la Generalitat va a estar enfocada a recuperar la esperanza, a recuperar económica y socialmente a Valencia y, por tanto, la Comunidad Valenciana. Preferiría no hacerlo solamente con el respaldo de mi partido, el Partido Popular. Y por lo tanto no solo quiero seguir con el apoyo de mi partido, sino que además invita a los demás grupos a que le inviten, a que le acompañen, a que respalden su continuidad al frente del Consell, en el que piensa hacer, eso sí, algún retoque. Concreto 2. El primero Un Consell de la recuperación que contará con una nueva vicepresidencia y Consellería para la Recuperación Económica y Social. Su misión será coordinar la reconstrucción económica y social de Valencia y de la Comunidad Valenciana, armonizando todas las acciones que desde el Consell para superar las adversidades y sentar las bases para un futuro que vamos a construir desde ya. Por lo tanto, una nueva vicepresidencia y una nueva consejería. También les anuncio la creación de una nueva Consellería de Emergencias e Interior, un departamento diseñado exclusivamente para proteger y velar por la seguridad de todos los valencianos. Sabemos bien que los tiempos actuales demandan que las administraciones públicas estén listas para actuar en cuestión de minutos y con esta nueva estructura vamos a garantizar que los servicios de emergencias tengan un punto de coordinación central que les permita actuar con rapidez y precisión. ¿Cuál es el objetivo que se ha marcado? Aparte de la reconstrucción de toda la zona dañada, de la recuperación de la actividad económica, de que las personas puedan volver a la normalidad en el menor tiempo posible. Pues que también los ciudadanos recuperen la confianza en los gestores públicos, porque eso sí, él ha reconocido que lo que ha ocurrido durante los últimos días daña mucho la imagen, no solo suya, sino de todos. La riada, además de cegar vidas y destruir bienes, ha dañado también la imagen y la confianza ciudadana en la capacidad de los poderes públicos para protegerla. Bueno, 18 minutos he tardado en resumir las 2 horas y pico del discurso del señor Mazón. Y pido a lo mejor disculpas, porque habrá algún asunto que me podría haber ahorrado, pero mi objetivo profesional era que ustedes tuvieran una idea bastante completa de lo que ha dicho el señor Mazón. Y luego que cada uno llegue a su propia conclusión. Yo ya he dado la mía. A mí me parece que ha sido una comparecencia absolutamente decepcionante. Pero cada uno tendrá naturalmente su opinión. Los grupos de la oposición, esto tampoco hace falta ser muy listo para intuirlo, pues están muy defraudados. En la primera réplica, antes de hablar de la primera réplica, vamos a hablar de alguien que no es diputado autonómico, pero que está tratando de hacerse ver en esta crisis, que es Diana Morán, ministra del gobierno de Pedro Sánchez, valenciana, la que tiene Pedro Sánchez en la cabeza para ser, a partir de ahora, la gran antagonista política del señor Mazón. Por lo tanto, ella tiene que, cada vez que haya un poquito de cancha, pues dejarse ver y decir. Por eso, la encargada de valorar lo que ha hecho el señor Mazón en su comparecencia ha sido ella, Diana Morán, en representación del Gobierno y del Partido Socialista, y ha pedido estas 3 cosas. Destitución de Mazón, elección de un presidente y un consell técnicos focalizados en la reconstrucción y que una vez culminada esta fase, la de la reconstrucción urgente, le devuelva la voz a la ciudadanía para que decida el futuro de su tierra con un gobierno en plenas facultades y, por tanto, una convocatoria de elecciones anticipadas en el año 2025. Esto es lo mismo que ha dicho después el portavoz del Partido Socialista en las Cortes Valencianas, José Muñoz, pero como ha sido eclipsado por Diana Morán, pues ya les ahorro repetir o escuchar en su voz lo mismo que acabamos de escuchar en boca de Diana Morán. El más duro de todos ha sido Joan Baldoví.
que es el líder de Compromís. En las propias Cortes Valencianas ha dicho esto. Señor Mazón, para mí y para centenares de miles de valencianos, usted ya ha dejado de ser nuestro presidente para siempre. Ya ha dejado de ser el muy honorable. Un presidente que abandona a su pueblo no merece ser presidente de la Generalitat. Y si usted tuviese una ínfima parte de la dignidad que tiene nuestro pueblo, ya habría presentado su dimisión. Bueno, sabíamos que iba a ser muy duro el señor Baldoví porque en un receso, después del discurso de Mazón, ha habido un pequeño receso de 10 minutos antes de que hablaran los portavoces. Los medios de comunicación se han acercado naturalmente a ellos para pedir una valoración de urgencia, y el señor Baldoví, en esas circunstancias, ya nos había anunciado que iba a ser extremadamente duro. Ha intentado culpar, como desde el primer día, a todos, sin asumir su propia responsabilidad, y es la de que en el peor día, en el peor momento, el presidente de la Generalitat estaba comiendo en el Ventorro. Bueno, nada de esto a mí me sorprende. O sea, yo sabía que el PSOE y que Compromís iban a ser muy duros con el señor Mazón. No había ninguna duda de ello. Mi gran duda, y donde yo creo que estaba más centrado el interés informativo, era en qué actitud iba a estar Vox. Porque, claro, el señor Mazón no tiene mayoría en el Parlamento de Valencia y necesita el apoyo de Vox. Por lo tanto, ¿qué iba a decir José María Llanos, que es el portavoz de Vox? ¿Iba a estar complaciente con el señor Mazón? ¿Iba a estar duro con el señor Mazón? ¿Iba a insinuar que va a apoyar al señor Mazón en la reconstrucción? Pues la verdad es que, y a mí me parece que esto sí que es noticia, el señor Llanos, don José María, ha estado bastante duro, por no decir muy duro, con el señor Mazón. Se reaccionó tarde. Se enviaron avisos de emergencia cuando ya teníamos muchos fallecidos. Se han cometido errores de novato en la gestión y en la comunicación de la catástrofe. Por eso creemos en Vox que su gobierno es responsable de una deficiente gestión de la tragedia, tanto en la prevención inexistente como en una gestión que ha sido incompetente. O sea que le critica todo eso y le critica también el hecho de, en los peores momentos, el día 30, el día 31, haberse abrazado al gobierno de Sánchez. Yo acuso al gobierno de la Generalitat y a usted, señor Mazón, por su nefasta gestión, por sus bandazos, por su querido ministro Marlaska, por agradecer a Sánchez su cercanía y cariño. ¿A quién sirven, señor Mazón? ¿A quién han servido unos y otros? Bueno, viernes 15 de noviembre de 2024 tendremos que seguir hablando de lo que diga el señor Mazón porque ahora se tiene que reanudar la sesión y ya lo que suceda a partir de ese momento lo contaremos en los próximos minutos. De lo que se trata ahora, como siempre, es de reconstruir, de recuperar o de completar, como ustedes quieran, el paisaje informativo sobresaliente de este día. Noelia Bautista, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Pues al margen de las Cortes Valencianas, como dices, de las que vamos a estar muy pendientes, hay otra tragedia que ha ocupado otro foco de atención mediática desde primera hora de este viernes, porque esta madrugada 10 personas han perdido la vida en el incendio de una residencia psicogeriátrica ocurrido de madrugada y, según la directora del centro, un cigarro podría haber sido el origen del fuego. Sí que sabemos que ha podido ser probablemente por alguien que ha fumado en lo que es una habitación. Ahora lo importante es que a toda la gente de la residencia lo que estamos haciendo es trasladarla, en concreto a un centro que está todavía por abrir en Vitalia Huesca, pues porque es un centro totalmente nuevo donde ellos van a poder estar tranquilos y bien adaptados, porque se va a trasladar todo el personal de la residencia. En el momento del incendio, 69 personas se encontraban en este centro y ha sido cuando han sonado las alarmas, cuando las dos trabajadoras del mismo, ayudadas por algunos vecinos que se han acercado hasta allí, han tratado de poner a salvo al resto de internos. Una labor que ha destacado el presidente de Aragón, Jorge Azcón, que ha pedido prudencia y cautela y esperar a la investigación de la Guardia Civil para determinar qué es lo que ha ocurrido. Trasladar el pésame, trasladar la consternación que tenemos y darle las gracias a todo el personal de la residencia. En el momento en el que las alarmas han sonado, han sido las señoras de las residencias las que se han preocupado de sacar a los residentes, de levantar a los residentes, personas mayores que además, como todos ustedes saben, en esa residencia tienen problemas de salud mental. La verdad es que creo que las dos trabajadoras de la residencia que han oído la alarma y que han actuado en un primer momento, creo que han hecho un trabajo extraordinario.
La última hora al respecto, sepan que acaban de trasladar a planta a uno de los 2 heridos en este incendio. Al margen de este siniestro, en lo político, el Gobierno asegura que el bloqueo del nombramiento de Teresa Ribera como vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea obedece a una guerra interna dentro del Partido Popular Europeo. Asegura el Gobierno de España que están poniendo en peligro el ejecutivo de Ursula von der Leyen e insisten de momento en que ellos no van a dar un paso atrás, no van a retirar a su candidata, Rubén Fernández. Pero lo cierto es que las cosas se complican. Hace unos días en el Gobierno cargaban contra el PP por bloquear el nombramiento de Ribera, pero confiaban en que al final se acabaría solucionando. Ahora ya no saben cómo puede acabar este envite. Cuando el caos se desata, es difícil encauzarlo, admite una fuente gubernamental. Y el caos, lo cierto es que está ahora en el Parlamento Comunitario. En el Ejecutivo apoyan a Ribera y no dudan sobre su gestión ni rastro de autocrítica. Aseguran que la responsabilidad es del presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, por no alertar a la población. Un tono que va subiendo contra el Ejecutivo autonómico al ver cómo se va quemando el prestigio de la candidata de Sánchez a la vicepresidencia de la Comisión Europea. En el Ejecutivo tratan de encajar las piezas para ver cómo puede acabar este órdago de Feijóo, y lo que más le sorprende es que el Partido Popular Europeo, a excepción de Ursula von der Leyen, lo haya aceptado. En el Ejecutivo ponen el foco en el Congreso que los populares europeos celebrarán precisamente en Valencia, será en mayo de 2025. El actual líder, Manfred Weber, se juega a su reelección y estaría buscando el apoyo del Partido Popular español. En los círculos socialistas creen que si Weber amarra el apoyo español tendría asegurado su puesto, y es ahí donde marcan que el Partido Popular Europeo haya apoyado a Génova en su veto a evaluar a Ribera. La cuestión es cuándo se resolverá el embrollo y si Sánchez acabará cediendo en aras de un acuerdo. Gracias, Rubén. Y esto es lo que dicen de puertas para adentro. De cara a la galería, cierre de filas para defender a la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera. Es la mejor candidata para el puesto, la candidata idónea a la luz del currículum contra el cambio climático que tiene. Lo han dicho Óscar Puente, el ministro, y también Francina Armengol, que matizaba que habla a título personal. Los distintos gobiernos que haya en España van a poder beneficiarse de esa presencia. Yo creo que es bueno para todos, que dejen a un lado la confrontación y piensen un poquito más en el país. Tiene el perfil idóneo y necesario en estos momentos donde tenemos que reflexionar muchísimo sobre la realidad, que es que el cambio climático está afectando muchísimo a nuestros territorios y evidentemente el cambio climático mata, y que ante eso no sirve el negacionismo. Y todo esto en el día en el que Bruselas ha presentado sus previsiones y España ha salido beneficiada. Atención, porque la Comisión Europea ha incrementado nuestra previsión de crecimiento para 2024 hasta 9 décimas, hasta el 3%, previsión que está incluso por encima de la del Gobierno, que estimaba que cerraríamos el año con un crecimiento del PIB del 2,7%. Ya les contamos ayer que ni un solo miembro del Gobierno salió a hablar del incremento del IPC, de los precios, pues hoy, para hablar del crecimiento de nuestro PIB, no ha tardado en hacerlo el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que ha mostrado su optimismo, ha dicho que somos el motor de la Unión Europea y promete también que cumpliremos reduciendo el déficit. El motor de crecimiento de la Unión en el año 2024, pero también hacia adelante en el año 2025, puesto que actualizan sus previsiones hasta el 2,3%, muy en línea con las propias previsiones del Gobierno. De hecho, la Comisión Europea anticipa también que ese crecimiento va a ser equilibrado, porque va a ser compatible con un elemento de responsabilidad fiscal. Palabras en Londres, mientras el que ofrecía los datos en Bruselas será el comisario Paolo Gentiloni, que confesaba un dato importante. When we assess a possible deviation from the famous 3%, we don't take into account. En estas previsiones, decía, no se ha tenido en cuenta el impacto de la DANA en nuestras cuentas públicas, habida cuenta de que las ayudas anunciadas van a tener un impacto importante al cierre del año. Ha asegurado Gentiloni que es triste y difícil abordar las consecuencias económicas de lo ocurrido en Valencia. Al respecto, sepan que se ha celebrado un nuevo comité de crisis en el Palacio de la Moncloa y hoy el encargado de comparecer ha sido el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey. Ha actualizado el dato, ha asegurado que son ya casi 1.200 las empresas acogidas a un ERTE para capear la situación y casi 16.000 los trabajadores protegidos con esta fórmula que dice además ha mejorado. Hemos incorporado algunos elementos para mejorar su tramitación y para despejar cualquier duda que pudiera existir. El primer elemento es tener en cuenta que vamos a proteger, no hay ninguna duda, a las zonas afectadas directamente, pero también a todas aquellas empresas y trabajadores que indirectamente se hayan visto golpeados, se hayan visto concernidos como consecuencia de la DANA. Y para terminar, Luis, tengo una mala y una buena noticia. La mala en los deportes, acabamos de conocer que ha caído Carlos Alcaraz ante Zverev por 7-6 a 6-4 en Turín. La buena, aquellos que vayan a viajar a Asturias
sepan que ya están trabajando. Había habido un corrimiento de tierra y se habían caído varias rocas en la AP66, pues que sepan que el Ministerio de Transportes está en ello y ha comenzado ya las voladuras para poner en marcha este pasaje que une León con Asturias. Y te quedas con la buena, naturalmente. Y me voy a quedar con la buena, sobre todo porque en informativos hay gente que va a Asturias este fin de semana. Pues entonces yo también. En casa de Herrero, Es Radio.